Cierra los ojos por un momento e imagina un universo infinito, lleno de estrellas en todas las direcciones, extendiéndose sin límite en el espacio y el tiempo. En ese universo, donde quiera que mires, tu línea de visión eventualmente chocaría con la superficie de una estrella. El cielo entero, de horizonte a horizonte, brillaría con una luz cegadora. No habría noche, no habría oscuridad, solo luz perpetua y abrasadora. Ahora abre los ojos y mira el cielo nocturno. Es negro. Eso significa que el universo no puede ser infinito y eterno. Esa simple observación, el cielo negro de noche, es una de las pruebas más elegantes que tenemos de que el universo tuvo un comienzo. Una prueba que está disponible para cualquiera que simplemente levante la mirada. Hoy exploraremos por qué esa oscuridad es uno de los descubrimientos más profundos de la cosmología. Si te intrigan estas revelaciones sobre el cosmos, suscríbete para más contenido. Comencemos con una pregunta aparentemente absurda. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a pensar realmente en por qué el cielo es negro de noche? Probablemente nunca. Es una de esas cosas que simplemente damos por sentada, como el hecho de que el agua moja o que el fuego quema. Parece tan obvia, tan inevitable, que ni siquiera se nos ocurre cuestionarla. Pero los mejores científicos de la historia han sido precisamente aquellos capaces de hacer preguntas sobre cosas que todos los demás consideraban obvias. Y cuando los astrónomos comenzaron a pensar seriamente sobre la oscuridad del cielo nocturno, descubrieron que no era obvia en absoluto. Era profundamente misteriosa, y su misterio apuntaba directamente al corazón de algunas de las preguntas más fundamentales sobre la naturaleza del universo. Para entender por qué el cielo negro es tan problemático, necesitamos hacer un pequeño ejercicio matemático. No te preocupes, será muy sencillo. Imagina que estás parado en el centro de un bosque infinito. Los cientos de árboles están distribuidos uniformemente en todas las direcciones, extendiéndose hasta el infinito. Ahora bien, si miras en cualquier dirección, ¿qué ves eventualmente? Un árbol. No importa en qué dirección apuntes tu mirada, si el bosque es verdaderamente infinito, tu línea de visión chocará con un árbol en algún punto. Lo mismo debería ser cierto para las estrellas en un universo infinito. Si las estrellas están distribuidas por todo el universo, y el universo se extiende infinitamente en todas las direcciones, entonces en cualquier dirección que mires, tu línea de visión debería chocar eventualmente con la superficie de una estrella. El cielo nocturno debería estar completamente tapizado de estrellas, sin un solo punto oscuro entre ellas. Y no solo eso, cada punto del cielo debería ser tan brillante como la superficie del Sol, porque cualquier dirección que mires terminaría en una superficie estelar. El cielo nocturno debería ser uniformemente brillante, cegadoramente luminoso, tan resplandeciente que haría imposible la vida tal como la conocemos. Esta es la esencia de lo que los astrónomos llaman la paradoja de Olbers, nombrada en honor al astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers, quien la formuló de manera clara en 1823. Aunque en realidad la paradoja había sido señalada antes por otros pensadores, incluyendo al astrónomo Johannes Kepler en el siglo XVII y al físico Jean-Philippe Lois de Cheseaux en 1744, fue Olbers quien la popularizó de manera que capturó la imaginación científica. La formulación de Olbers era elegantemente simple. Si el universo es infinito en extensión, si ha existido eternamente, y si las estrellas están distribuidas uniformemente por todo el espacio, entonces el brillo total del cielo nocturno debería ser equivalente al de la superficie del Sol. El cielo no debería ser negro, debería brillar, pero el cielo es negro. Lo puedes verificar esta misma noche. Esta discrepancia entre lo que la lógica predice y lo que la observación muestra es lo que hace que sea una paradoja genuina, no solo un problema matemático abstracto, sino una contradicción entre la teoría y la realidad que exige una explicación. Antes de llegar a la solución, que como veremos revela verdades extraordinarias sobre el universo, exploremos las primeras tentativas de respuesta. Porque la historia de cómo la humanidad luchó con esta pregunta es tan fascinante como la respuesta misma.
La primera solución propuesta fue la más intuitiva. Quizás el universo no es infinito. Quizás simplemente no hay suficientes estrellas para llenar el cielo de luz. Si las estrellas solo existen en una región finita del espacio, entonces más allá de esa región habría oscuridad. Esta es una solución perfectamente razonable, pero plantea una pregunta incómoda. ¿Qué hay más allá de esa región finita de estrellas? ¿Vacío infinito? ¿Y por qué el universo tendría ese límite arbitrario? La segunda solución propuesta fue que quizás la luz de las estrellas distantes es absorbida por polvo y gas interestelar antes de llegar a nosotros. Si hay suficiente materia entre las estrellas y nuestros ojos, esa materia podría bloquear la luz y mantener el cielo oscuro. Esta solución fue popular durante un tiempo, pero tiene un problema fatal. Si la materia absorbiera toda esa luz durante suficiente tiempo, eventualmente se calentaría y comenzaría a brillar ella misma, reradiando la energía que ha absorbido. El resultado sería el mismo cielo brillante que estamos tratando de explicar. Aquí está la clave que muchos de los primeros pensadores pasaron por alto. El problema no es simplemente cuánta luz hay, sino cuánto tiempo ha habido para que esa luz viaje hasta nosotros. Y es precisamente en esta dimensión temporal donde encontramos la verdadera solución. Resulta fascinante que quien se acercó más a la solución correcta no fue un científico profesional, sino un escritor de cuentos de terror. En 1848, Edgar Allan Poe, sí, el mismo autor de El Cuervo y El Corazón delator, publicó un ensayo poético llamado Eureka, en el que propuso que la oscuridad del cielo nocturno podría explicarse por el hecho de que el universo tiene una edad finita. Si el universo no ha existido eternamente, si tuvo un comienzo en algún momento del pasado, entonces la luz de las estrellas más distantes simplemente no ha tenido tiempo suficiente para alcanzarnos. Hay estrellas tan lejos que su luz, viajando a la velocidad máxima posible, 300.000 kilómetros por segundo, todavía no ha completado el viaje. En las direcciones donde esas estrellas se encuentran, el cielo está oscuro no porque no haya estrellas, sino porque su luz todavía está en camino. Esta intuición de Poe era brillante, pero estaba incompleta. Necesitaba la física moderna para ser corroborada y completada. Y cuando esa física llegó, en el siglo XX, la solución resultó ser aún más profunda y más asombrosa de lo que Poe había imaginado. Pero antes de llegar a esa solución completa, necesitamos entender algo fundamental sobre cómo viaja la luz a través del universo. Porque la luz no es solo un mensajero instantáneo que nos dice cómo son las cosas ahora mismo. Es un mensajero del pasado, un viajero del tiempo, que nos trae noticias de cómo eran las cosas en el momento en que fue emitida. Cuando miras una vela encendida en la habitación de al lado, la ves tal como es en este preciso instante. Bueno, casi. La luz tarda una fracción de nanosegundo en cruzar esa distancia, un tiempo tan corto que es completamente irrelevante para cualquier propósito práctico. Pero cuando miramos objetos más distantes, este retraso se vuelve significativo, luego enorme, y finalmente verdaderamente alucinante. La Luna está a aproximadamente 384.000 kilómetros de la Tierra. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Esto significa que la luz que ves cuando miras la Luna salió de su superficie hace aproximadamente 1,3 segundos. Estás viendo la Luna como era hace 1,3 segundos. Para fines prácticos, esto es irrelevante. Ahora considera el Sol. Está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. La luz solar tarda aproximadamente 8 minutos en llegar hasta nosotros. Esto significa que si el Sol desapareciera ahora mismo de manera repentina y milagrosa, seguiríamos viéndolo brillar durante otros 8 minutos completos. Solo después de ese tiempo, la oscuridad repentina nos informaría de la catástrofe. Las estrellas más cercanas están a años luz de distancia. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, aproximadamente 9.477.000 millones de kilómetros. La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, está a 4,2. 4 años luz.
Cuando la miras, estás viendo cómo era hace 4,24 años. Pero estas distancias son apenas el comienzo. Las estrellas visibles a simple vista en el cielo nocturno están en su mayoría a distancias de docenas, cientos o incluso miles de años luz. Cuando miras la estrella Betelgeuse en la constelación de Orión, estás viendo cómo era hace aproximadamente 700 años, durante la época medieval en la Tierra. Es posible que esa estrella ya haya explotado como supernova, y todavía no lo sabemos porque la noticia, viajando a la velocidad de la luz, todavía no ha llegado. Las galaxias más cercanas están a millones de años luz. La galaxia de Andrómeda, la galaxia espiral más cercana a la Vía Láctea, está a 2.300.000 años luz de distancia. Cuando la miras, estás viendo cómo era hace 2.300.000 años, cuando los primeros homínidos del género Homo apenas comenzaban a evolucionar en las llanuras africanas. Y el universo observable se extiende hasta aproximadamente 46.000 millones de años luz en todas las direcciones. Los objetos en el borde de lo que podemos observar los vemos como eran cuando el universo tenía solo unos cientos de millones de años, mucho antes de que se formaran galaxias maduras como la nuestra. Este principio, que la luz tarda tiempo en viajar y que por lo tanto ver lejos es equivalente a ver hacia atrás en el tiempo, es fundamental para entender la paradoja de Olbers. Pero hay otra pieza del rompecabezas que necesitamos antes de poder ensamblar la solución completa: la expansión del universo. En 1919, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble comenzó a estudiar sistemáticamente las galaxias fuera de la Vía Láctea. Usando el telescopio Hooker en el observatorio Monte Wilson en California, el más grande del mundo en ese momento con sus 2,5 metros de diámetro, Hubble midió las distancias a varias galaxias cercanas. Pero lo que realmente revolucionó la cosmología fue lo que descubrió sobre la luz de esas galaxias. Cuando analizas la luz de una galaxia, puedes identificar patrones espectrales, líneas de absorción y emisión a longitudes de onda específicas, que actúan como huellas digitales de los elementos químicos presentes. Estos patrones son perfectamente conocidos desde experimentos de laboratorio en la Tierra. Hubble observó que en casi todas las galaxias, estos patrones espectrales estaban desplazados hacia el rojo, hacia longitudes de onda más largas. Y lo más importante, cuanto más lejos estaba una galaxia, mayor era su desplazamiento hacia el rojo. Esto se conoce como el corrimiento al rojo o redshift. ¿Qué significa este corrimiento al rojo? Cuando una fuente de luz se aleja de ti, la luz que emite se estira, sus longitudes de onda se alargan, y la luz se desplaza hacia el rojo del espectro. Es el equivalente luminoso del efecto Doppler que hace que el sonido de una sirena de ambulancia cambie de tono cuando se acerca y cuando se aleja. Las galaxias se están alejando de nosotros, y cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Hubble publicó estos resultados en 1929 y sacudieron los cimientos de la cosmología. El universo no era estático como casi todo el mundo había asumido. Estaba expandiéndose. Y si el universo se está expandiendo ahora, entonces en el pasado debe haber sido más pequeño. Si retrocedes en el tiempo, todo el universo se contrae, se vuelve más denso, más caliente. Retrocede lo suficiente y todo el universo observable estaba concentrado en un volumen increíblemente pequeño y denso. En un punto, hace aproximadamente 13.800 millones de años, todo comenzó con lo que llamamos el Big Bang. Esta comprensión del Big Bang es la clave para resolver la paradoja de Olbers de manera completa. Y la solución opera a través de dos mecanismos complementarios que trabajan juntos. El primero es la edad finita del universo. Si el universo tiene 13.800 millones de años de antigüedad, entonces solo podemos ver objetos cuya luz ha tenido tiempo de llegar a nosotros en ese período. Hay un horizonte observable, una esfera imaginaria alrededor de la Tierra, más allá de la cual simplemente no hemos recibido luz todavía. Más allá de ese horizonte pueden existir incontables estrellas y galaxias, pero su luz todavía está en camino. El cielo en esas direcciones es negro no porque no haya nada allí, sino porque su luz no ha llegado aún.
El segundo mecanismo es la expansión del universo y el corrimiento al rojo. Incluso para las galaxias, dentro de nuestro horizonte observable, la expansión del universo está estirando la luz mientras viaja hacia nosotros. Cuanto más lejos está una galaxia, más se ha estirado su luz durante el viaje. La luz visible se desplaza hacia el infrarrojo, luego hacia las microondas y eventualmente hacia longitudes de onda tan largas que nuestros ojos no pueden detectarla. Esta luz sigue existiendo, pero se ha vuelto invisible para nosotros. Piensa en ello de esta manera. Imagina que emites un grito en un corredor largo. Si el corredor está lleno de aire, el sonido viaja normalmente. Pero imagina que el corredor mismo se estuviera estirando mientras el sonido viaja. El sonido llegaría, pero su tono habría cambiado, habría bajado porque sus ondas sonoras se habrían alargado. La luz de galaxias distantes sufre exactamente esto. Llega, pero transformada, a longitudes de onda que nuestros ojos no pueden percibir. Hay un tercer elemento fascinante que contribuye a la oscuridad del cielo nocturno, y que está relacionado con los primeros momentos del universo. Poco después del Big Bang, el universo era tan caliente y denso que era completamente opaco. Los fotones de luz chocaban constantemente con partículas cargadas y no podían viajar libremente. Era un plasma brillante e impenetrable. Aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, el universo se enfrió lo suficiente como para que los electrones se combinaran con los protones, formando átomos neutros de hidrógeno y helio por primera vez. En ese momento, el universo se volvió transparente de repente. Los fotones pudieron viajar libremente por primera vez. Esos fotones, emitidos en ese momento crucial hace 13.400 millones de años, todavía están viajando por el universo hoy. Pero debido a la expansión cósmica durante todos esos miles de millones de años, su longitud de onda se ha estirado enormemente. Lo que originalmente era luz visible o infrarroja se ha convertido en microondas de muy baja energía. Esta es la famosa radiación cósmica de fondo de microondas, el eco del Big Bang que impregna uniformemente todo el universo. Esta radiación de fondo fue descubierta accidentalmente en 1965 por los físicos Arno Penzias y Robert E. Wilson, quienes estaban trabajando con una antena de microondas para los laboratorios Bell en Nueva Jersey. Notaron un ruido de fondo persistente que no podían eliminar sin importar en qué dirección apuntaran la antena. Inicialmente pensaron que podría ser contaminación por palomas que anidaban en la antena. Limpiaron meticulosamente el equipo, pero el ruido persistió. El ruido resultó ser la radiación cósmica de fondo de microondas. Penzias y Wilson ganaron el Premio Nobel de Física en 1978 por su descubrimiento. No buscaban confirmar el Big Bang. Simplemente estaban tratando de deshacerse de lo que creían que era interferencia técnica, y accidentalmente encontraron la evidencia más directa del nacimiento del universo. La radiación de fondo de microondas es, en cierto sentido, la razón por la que el cielo nocturno no es completamente negro en todas las longitudes de onda. Si pudieras ver en microondas en lugar de en luz visible, el cielo nocturno brillaría uniformemente en todas las direcciones con un resplandor suave y uniforme. Ese resplandor es el eco directo del Big Bang, el primer amanecer del universo, todavía visible para nosotros hoy, aunque transformado más allá del reconocimiento por miles de millones de años de expansión cósmica. Todo esto nos lleva a una realización profunda. El cielo negro que vemos cada noche no es simplemente ausencia de luz. Es un mensaje codificado sobre la historia y la estructura del universo. Nos dice que el universo tiene una edad finita, que tuvo un comienzo, que se está expandiendo, y que la luz viaja a una velocidad finita. En esa oscuridad aparente están escritas algunas de las verdades más fundamentales sobre la realidad. Pero hay más. La solución de la paradoja de Olbers abre puertas a preguntas aún más profundas. Si el universo tiene una edad finita, ¿qué había antes del Big Bang? Si el universo se está expandiendo, ¿hacia dónde se expande? Si hay un
Horizonte observacional más allá del cual no podemos ver. ¿Qué existe más allá de ese horizonte? Cuando los cosmólogos hablan del universo observable, están hablando de una esfera imaginaria centrada en la Tierra con un radio de aproximadamente 46.000 millones de años luz. Esta es la región del espacio de la cual hemos recibido luz, o más generalmente, cualquier tipo de señal electromagnética, desde el Big Bang hasta hoy. Pero aquí está algo que puede resultar inicialmente confuso. Si el universo tiene 13.800 millones de años, ¿cómo puede el horizonte observable extenderse hasta 46.000 millones de años luz? ¿No debería extenderse solo 13.800 millones de años luz, la distancia que la luz puede haber recorrido en ese tiempo? La respuesta está en la expansión del universo. Cuando la luz de una galaxia muy distante fue emitida hace, digamos, 13.000 millones de años, esa galaxia estaba mucho más cerca de nosotros de lo que está hoy. Mientras la luz viajaba hacia nosotros durante todos esos miles de millones de años, el espacio entre esa galaxia y nosotros se expandía continuamente. Cuando la luz finalmente llega, la galaxia que la emitió está ahora mucho más lejos de donde estaba cuando emitió la luz. El universo observable se ha estirado junto con el espacio mismo. Esto lleva a una distinción importante entre el universo observable y el universo total. El universo observable es solo la porción del universo de la cual hemos recibido información. Más allá de nuestro horizonte observable, pueden existir regiones del universo perfectamente reales, con estrellas, galaxias y quizás incluso formas de vida, pero de las cuales no hemos recibido ninguna señal todavía. ¿Qué tan grande podría ser el universo total? Honestamente, no lo sabemos. Podría ser simplemente mucho más grande que el universo observable. Podría ser infinito. Las observaciones del telescopio espacial Planck, que mapeó la radiación cósmica de fondo con un detalle sin precedentes, sugieren que sí. El universo tiene una curvatura, es tan pequeña que no podemos medirla. Un universo con curvatura cero sería infinito en extensión. Si el universo total es infinito, entonces la paradoja de Olbers resurge en una nueva forma. Sí, el universo observable tiene un horizonte que limita cuánta luz podemos recibir. Pero si hay infinitas estrellas más allá de ese horizonte, ¿no contribuirían eventualmente al brillo del cielo cuando su luz finalmente llegue? La respuesta es no, y la razón es fascinante. La expansión acelerada del universo significa que hay regiones que nunca podrán comunicarse con nosotros. Más allá de cierta distancia, las galaxias se alejan de nosotros tan rápido, impulsadas por la expansión del espacio, que incluso la luz emitida hoy desde esas galaxias nunca nos llegará. El espacio entre ellas y nosotros se expande más rápido que la velocidad a la que la luz puede cruzarlo. Esto crea lo que los cosmólogos llaman el horizonte de eventos cósmico, una frontera más allá de la cual ninguna señal podrá alcanzarnos jamás, sin importar cuánto tiempo esperemos. El universo, en cierto sentido, tiene una región de influencia causal limitada, incluso si es espacialmente infinito, y este horizonte está encogiéndose. Debido a que la expansión del universo se está acelerando, impulsada por la misteriosa energía oscura, cada año que pasa más, galaxias cruzan más allá de nuestro horizonte de eventos. Galaxias que hoy podemos ver están lentamente, inexorablemente, moviéndose más allá de donde su luz podrá alcanzarnos. En un tiempo suficientemente futuro, quizás 100 billones de años desde ahora, todas las galaxias fuera de nuestro grupo local habrán desaparecido más allá del horizonte de eventos. Los observadores en ese futuro lejano verían un universo aparentemente vacío excepto por su propia galaxia local, sin ninguna evidencia de que existen miles de millones de otras galaxias. No tendrían manera de descubrir el Big Bang ni de saber la verdadera escala del cosmos. Esta realización tiene algo de perturbadora. Vivimos en un momento privilegiado de la historia cósmica en el que todavía podemos ver suficiente del universo para descubrir su historia y su estructura. Los astrónomos del futuro lejano estarán condenados a una ignorancia fundamental sobre el cosmos que nosotros, en este momento, podemos todavía superar.
Pero volvamos a las preguntas que dejamos abiertas al final del volumen anterior. Si el universo tuvo un comienzo, el Big Bang, ¿qué había antes? Es una pregunta que fastidia tanto a científicos como a filósofos, y la respuesta es verdaderamente asombrosa. La respuesta más honesta y más profunda es que la pregunta misma podría carecer de sentido. El Big Bang no fue solo el comienzo de la materia y la energía, fue el comienzo del espacio mismo y del tiempo mismo. No había un antes del Big Bang, porque el tiempo no existía antes del Big Bang. Preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta asume algo, la existencia del tiempo, que no era aplicable antes de ese momento. El físico Stephen Hawking usó una analogía brillante para explicar esto. Imagina la superficie de la Tierra. Puedes moverte en cualquier dirección sobre esa superficie. Pero si te mueves hacia el norte, eventualmente llegas al Polo Norte. En ese punto, la pregunta ¿qué hay más al norte? No tiene sentido. El norte simplemente se acaba. De manera similar, si te mueves hacia atrás en el tiempo, eventualmente llegas al Big Bang. En ese punto, la pregunta ¿qué hay antes? No tiene respuesta porque el tiempo simplemente se acaba. Sin embargo, algunos físicos no están satisfechos con esta respuesta. Han propuesto modelos donde el Big Bang no fue el comienzo absoluto, sino una transición desde algún estado previo. El modelo del universo cíclico o ecpirosis sugiere que el universo pasa por ciclos repetidos de expansión, contracción, con el Big Bang siendo el comienzo de la fase de expansión actual. En este modelo siempre hubo algo antes del Big Bang, solo que ese algo era una fase de contracción del ciclo cosmológico anterior. Otra propuesta fascinante es la inflación eterna. La teoría de la inflación cósmica, desarrollada originalmente por el físico Alan Guth en 1980, propone que el universo temprano pasó por un período de expansión extremadamente rápida justo después del Big Bang. Pero algunas versiones de esta teoría sugieren que la inflación nunca terminó completamente. En diferentes regiones del espacio, la inflación termina en momentos diferentes, creando lo que se conoce como un multiverso de burbujas, donde cada burbuja es un universo separado con potencialmente diferentes leyes físicas. Si la inflación eterna es correcta, nuestro universo observable no sería más que una burbuja en un océano espumoso de burbujas universo. Habría habido infinitos Big Bangs, cada uno dando origen a un universo separado, y el proceso continuaría eternamente hacia el futuro. En este cuadro, la pregunta del cielo negro toma dimensiones adicionales. ¿Estarían igualmente oscuros los cielos de esos otros universos? ¿Tendrían sus propias versiones de la paradoja de Olbers? Pero estas son especulaciones teóricas, por fascinantes que sean. Volvamos a algo más directamente observable. Lo que la solución de la paradoja de Olbers nos dice sobre la estructura del universo en el que vivimos. Una de las implicaciones más profundas es que el universo tiene una flecha del tiempo, una dirección preferida del pasado al futuro. El hecho de que el universo tuvo un comienzo significa que hay un tiempo cero, un punto desde el cual todo comenzó. El pasado y el futuro no son simétricos. El universo era más pequeño, más denso, más caliente en el pasado, y es más grande, más frío, más difuso ahora y lo será aún más en el futuro. Esta asimetría temporal es la raíz de por qué el tiempo parece fluir en una dirección. ¿Por qué los huevos se rompen pero no se recomponen solos? ¿Por qué la crema se mezcla con el café pero no se separa espontáneamente? ¿Por qué recordamos el pasado pero no el futuro? Todo esto está conectado, en última instancia, con el hecho de que el universo comenzó en un estado de baja entropía, altamente ordenado, en el Big Bang, y ha estado evolucionando hacia estados de mayor desorden desde entonces. El cielo negro de noche es en este sentido una manifestación directa de la segunda ley de la termodinámica. El universo todavía no ha alcanzado el equilibrio térmico completo. Hay gradientes de temperatura, concentraciones de energía, regiones más calientes y más frías. Las estrellas brillan porque son mucho más calientes que el espacio circundante.
Si el universo fuera infinitamente antiguo y hubiera alcanzado el equilibrio, todo estaría a la misma temperatura, las estrellas dejarían de brillar y el universo sería una oscuridad uniforme de otra manera. Hay algo profundamente hermoso en esta conexión. El hecho de que el cielo sea negro nos dice que el universo todavía tiene trabajo que hacer, que todavía está lejos del equilibrio. Las estrellas brillan, la vida existe, los pensamientos se piensan. Todo esto es posible porque el universo todavía está procesando la diferencia de energía entre su estado inicial ordenado del Big Bang y el equilibrio final al que eventualmente llegará. Somos, en cierto sentido, criaturas que existen gracias a que el universo no ha terminado su viaje desde el orden hacia el desorden. Somos estructuras complejas que pueden existir solo porque todavía hay gradientes de energía para aprovechar. Cuando el universo finalmente alcance el equilibrio térmico, en ese estado que los cosmólogos llaman la muerte térmica del universo, ya no habrá gradientes de energía, no habrá estrellas, no habrá vida, no habrá pensamientos, solo un vacío oscuro y frío a temperatura uniforme. Pero no te preocupes, ese final está incomprensiblemente lejos en el futuro. El Sol tiene otros 5.000 millones de años de vida. Las estrellas enanas rojas pueden brillar durante billones de años. Tenemos tiempo de sobra. Lo que importa es que en este momento, en este instante particular en la historia cósmica, el universo está en un estado que permite la complejidad, la vida y la conciencia. Y esa conciencia puede mirar al cielo negro y a través de la razón y la observación, leer en esa oscuridad toda la historia del cosmos. Hasta ahora hemos explorado la paradoja de Olbers desde una perspectiva principalmente teórica. Hemos entendido por qué el cielo es negro a través de la física del Big Bang, la expansión del universo y los límites del horizonte observable. Pero hay otra dimensión igualmente fascinante. Cómo los astrónomos modernos han usado esa oscuridad, esos aparentes vacíos entre las estrellas, para realizar algunos de los descubrimientos más extraordinarios de la historia de la ciencia. En 1995, los astrónomos del telescopio espacial Hubble tomaron una decisión audaz. Apuntaron el telescopio hacia un pequeño parche de cielo en la constelación de la Osa Mayor, una región que a simple vista parece completamente vacía, sin ninguna estrella visible. Mantuvieron el telescopio apuntando a ese aparente vacío durante 10 días consecutivos, acumulando luz durante 142 horas de exposición. Lo que revelaron las imágenes resultantes dejó al mundo científico sin palabras. Ese pequeño parche de oscuridad, tan pequeño que si extendieras tu brazo y sostuvieras un grano de arena a la longitud del brazo, ese grano de arena cubriría el área de cielo que el Hubble fotografió. Ese diminuto parche estaba lleno de galaxias. No unas pocas galaxias, no decenas. Aproximadamente 3.000 galaxias, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas, cada una a miles de millones de años luz de distancia. Esta imagen, conocida como el campo profundo del Hubble, fue una revelación. Demostró que lo que parece vacío a simple vista está en realidad repleto de estructura cuando miras con los instrumentos adecuados. Cada punto oscuro del cielo nocturno, si pudieras mirarlo con suficiente potencia, revelaría galaxias innumerables en el fondo. En años posteriores, el Hubble realizó observaciones similares en otras regiones del cielo, el campo ultraprofundo en 2004 y el campo ultraprofundo extremo en 2012. Cada vez, el resultado fue el mismo. El aparente vacío estaba lleno de galaxias. Se estima que el universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias, 2 seguido de 12 ceros, cada una con miles de millones de estrellas. Entonces, la pregunta natural es, si hay tantas galaxias con tantas estrellas, ¿por qué el cielo sigue siendo negro? La respuesta vuelve a los mecanismos que ya hemos discutido. La mayoría de esas galaxias están tan lejos que su luz ha sido estirada por la expansión del universo hasta longitudes de onda invisibles para nuestros ojos. Están allí, pero su luz no llega a nosotros en el espectro visible. El telescopio espacial,
James Webb, lanzado en diciembre de 2021 y operativo desde 2022, ha llevado esta exploración a nuevos extremos. Diseñado para observar principalmente en el infrarrojo, el James Webb puede detectar la luz de las galaxias más lejanas y más antiguas del universo, luz que ha sido tan estirada por la expansión cósmica que ya no es visible sino infrarroja. Las primeras imágenes del James Webb fueron impactantes. Mostraron galaxias formándose apenas 300 millones de años después del Big Bang, en los primeros instantes de la historia estelar. Mostraron estructuras que los astrónomos no esperaban encontrar tan temprano en el universo, galaxias sorprendentemente grandes y maduras cuando el cosmos era todavía un bebé. Cada nueva generación de telescopios nos permite ver más lejos hacia el pasado, más profundamente en la oscuridad. Y cada vez encontramos que el aparente vacío contiene más de lo que imaginábamos. Es como si la oscuridad misma fuera una ilusión, una limitación de nuestros instrumentos, más que una realidad del cosmos. Pero hay algo que ningún telescopio podrá ver jamás, no importa cuán poderoso sea, lo que está más allá de nuestro horizonte observable. Esa información está fundamentalmente fuera de nuestro alcance, no por limitaciones tecnológicas, sino por las leyes físicas del universo. Es uno de los límites absolutos del conocimiento humano. Esta limitación fundamental conecta la paradoja de Olbers con preguntas filosóficas profundas sobre el conocimiento, la realidad y los límites de la ciencia. Hay aspectos del universo que son en principio incognoscibles para nosotros, no porque nuestra tecnología sea insuficiente, sino porque están más allá del horizonte causal, más allá del alcance de cualquier señal que haya viajado hacia nosotros desde el Big Bang. Esto puede sonar frustrante, una limitación irritante de nuestra capacidad de conocer. Pero hay otra manera de verlo. Los límites del conocimiento son también definiciones de lo que nos hace únicos como observadores. El horizonte observable define nuestra burbuja causal particular, la región del universo con la que hemos tenido contacto, de la que hemos recibido información, que ha influido en nuestra existencia. Hay algo íntimamente personal en el horizonte observable. Es, en cierto sentido, el límite de nuestro mundo. Todo lo que somos, todo lo que conocemos, toda la historia de la vida en la Tierra, todo está determinado por lo que ha ocurrido dentro de esa esfera de 46.000 millones de años luz centrada en nosotros. Somos el producto de esa región particular del universo, con sus leyes físicas específicas, sus condiciones iniciales particulares, su historia de formación estelar y planetaria. Ahora pensemos en algo que pocas personas consideran. La oscuridad del cielo nocturno no es uniforme. Hay regiones del cielo que son más oscuras que otras, y estas diferencias sutiles contienen información extraordinaria. La radiación cósmica de fondo de microondas, ese eco del Big Bang, no es perfectamente uniforme. Tiene fluctuaciones de temperatura extremadamente pequeñas, variaciones de apenas una parte en 100.000 en diferentes direcciones del cielo. Estas diminutas fluctuaciones son las semillas de toda la estructura a gran escala del universo que vemos hoy. Las regiones ligeramente más densas en el universo temprano fueron las que eventualmente colapsaron por gravedad para formar las primeras galaxias y cúmulos de galaxias. Las regiones ligeramente menos densas se convirtieron en los vacíos, las grandes regiones relativamente vacías que separan los filamentos y cúmulos de galaxias. Los satélites COBE, WMAP y Planck han mapeado estas fluctuaciones con una precisión cada vez mayor. El mapa de la radiación cósmica de fondo que produjo el satélite Planck es esencialmente una fotografía del universo cuando tenía apenas 380.000 años, una imagen del bebé cosmos justo en el momento en que se volvió transparente y la luz pudo viajar libremente por primera vez. En ese mapa podemos leer la historia completa de la formación de la estructura cósmica. Podemos ver exactamente qué regiones eventualmente colapsarían para formar las galaxias que existen hoy. Es como ver la huella dactilar del universo, el patrón único que determinaría cómo se organizaría toda la materia a lo largo de los miles de millones de años siguientes. Y todo esto está codificado en variaciones de temperatura de millonésimas de grado
en la oscuridad del cielo nocturno. La oscuridad no es solo ausencia de luz. Es un libro de historia, escrito en 1900, frecuencias que nuestros ojos no pueden leer, pero que nuestros instrumentos pueden descifrar. Hay otro tipo de oscuridad en el cielo nocturno que merece mención especial: la oscuridad que viene de la materia oscura. Aproximadamente el 27% del contenido del universo es materia oscura, una forma de materia que no emite, absorbe ni refleja luz. No podemos verla directamente. Solo conocemos su existencia por sus efectos gravitacionales, por cómo afecta el movimiento de las galaxias y la curvatura de la luz que pasa cerca de ella. La materia oscura contribuye a la oscuridad del cielo de una manera diferente. No bloquea la luz de las estrellas lejanas de manera significativa, pero forma la estructura invisible, el andamiaje cósmico, sobre el cual se organiza toda la materia ordinaria. Los filamentos y paredes de materia oscura crean los grandes vacíos que separan los cúmulos de galaxias. Es como un esqueleto invisible que da forma a la distribución de la luz visible en el universo. Y luego está la energía oscura, que constituye aproximadamente el 68% del contenido del universo. La energía oscura es aún más misteriosa que la materia oscura. Es una propiedad del espacio mismo, una energía intrínseca al vacío que causa que la expansión del universo se acelere. Es la razón por la que el horizonte de eventos cósmico existe, la razón por la que eventualmente todas las galaxias distantes desaparecerán más allá de nuestro horizonte. Entonces, cuando miras el cielo negro de noche, lo que ves, o más bien lo que no ves, es en realidad una ventana hacia el 95% del universo que no podemos observar directamente. La materia ordinaria, las estrellas, las galaxias, los planetas, todo lo que podemos ver, constituye apenas el 5% del contenido total del universo. El resto, el 95%, es oscuro por definición, invisible para nuestros instrumentos actuales. Esta es, quizás, la lección más humilde que la paradoja de Olbers nos enseña: que la oscuridad del cielo nocturno no representa la ausencia de algo, sino la presencia de mucho que todavía no podemos ver ni comprender. Somos como exploradores en un cuarto oscuro, capaces de ver solo los objetos que emiten su propia luz, mientras que la mayor parte del cuarto permanece invisible a nuestros sentidos. La ciencia moderna ha reemplazado la paradoja de Olbers no con una respuesta simple y tranquilizadora, sino con una comprensión más profunda que revela cuánto todavía desconocemos. El universo es más oscuro, más vasto, más misterioso de lo que cualquier astrónomo del pasado podría haber imaginado. Y sin embargo, progresamos. Cada generación de instrumentos nos revela más. Cada nueva teoría nos da un marco más amplio para entender lo que observamos. El camino hacia la comprensión del cosmos es largo, quizás infinito, pero cada paso nos acerca un poco más a comprender por qué el cielo es negro de noche y qué nos dice esa oscuridad sobre el universo que habitamos. Hemos recorrido un viaje extraordinario partiendo de una pregunta aparentemente simple: ¿por qué el cielo es negro de noche? Comenzamos con una paradoja que confundió a los más grandes científicos de la historia, y terminamos contemplando los límites absolutos del conocimiento humano, la naturaleza del tiempo, el origen del universo y el misterio de la materia y la energía oscuras. Este es precisamente el poder de las preguntas simples. Las mejores preguntas no son las complicadas, las que requieren un vocabulario técnico elaborado para formularse. Las mejores preguntas son las que cualquier niño podría hacer, pero cuyas respuestas revelan profundidades insospechadas. ¿Por qué el cielo es negro? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Qué es el tiempo? ¿Somos los únicos? Estas preguntas caben en pocas palabras, pero cada una abre abismos de complejidad y maravilla. El filósofo alemán Immanuel Kant escribió que había dos cosas que lo llenaban de asombro creciente: el cielo estrellado sobre él y la ley moral dentro de él. Kant vivió en el siglo XVIII, mucho antes del Big Bang, antes de Hubble, antes de la relatividad de Einstein.
No conocía la paradoja de Olbers en su formulación moderna, pero intuitía que el cielo nocturno era algo que trascendía la mera belleza, que señalaba hacia verdades fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Tenía razón en más maneras de las que podía imaginar. El cielo nocturno no es solo bello. Es un libro de cosmología escrito en el lenguaje de la luz y la oscuridad. Y la oscuridad, que podría parecer la ausencia de información, resulta ser tan informativa como la luz misma. Pensemos en lo que hemos aprendido de la oscuridad del cielo. Aprendimos que el universo tiene una edad finita, que no ha existido eternamente, sino que tuvo un comienzo hace 13.800 millones de años. Aprendimos que el universo se está expandiendo, que el espacio mismo está creciendo y llevando consigo a las galaxias. Aprendimos que hay un horizonte observable más allá del cual no podemos ver, un límite absoluto a nuestro conocimiento del cosmos. Aprendimos que la mayor parte del universo, el 95%, está compuesto de materia y energía oscuras que no podemos detectar directamente. Y aprendimos que existimos en un momento particular y privilegiado de la historia cósmica, un momento en que el universo tiene la temperatura, la estructura y la complejidad necesarias para que exista la vida consciente. Todo esto de mirar el cielo negro de noche. No necesitamos un telescopio para comenzar este viaje intelectual. Solo necesitamos mirar hacia arriba y hacernos la pregunta correcta. Hay algo profundamente democrático en esto. Los grandes telescopios, los satélites sofisticados, los supercomputadores que procesan datos cosmológicos, todo esto está disponible solo para un pequeño número de científicos profesionales. Pero el cielo negro es accesible a cualquier persona en cualquier parte del mundo que levante la mirada en una noche clara. La paradoja de Olbers es una invitación abierta a todos para participar en una de las reflexiones más profundas que el ser humano puede hacer. Los antiguos ya lo sabían intuitivamente. En prácticamente todas las culturas humanas, el cielo nocturno ha sido un objeto de contemplación, reverencia y búsqueda de significado. Los sumerios, los egipcios, los griegos, los mayas, los chinos, los polinesios, todos desarrollaron complejos sistemas de conocimiento astronómico. No solo porque las estrellas eran útiles para la navegación o la agricultura, aunque lo eran, sino porque mirar el cielo despertaba algo fundamental en la psique humana. La conciencia de nuestra pequeñez y al mismo tiempo de nuestra conexión con algo incomprensiblemente grande. Esta tensión entre pequeñez y grandeza es central para la experiencia de mirar el cielo nocturno. Por un lado, el universo es vastísimo, de una escala tan increíble que cualquier número que usemos para describirlo pierde significado. 46.000 millones de años luz, 2 billones de galaxias, 13.800 millones de años. Estas cifras no se registran como realidades en nuestra mente, solo como abstracciones matemáticas. Por otro lado, somos nosotros quienes concebimos estas cifras. Somos nosotros quienes construimos los telescopios, desarrollamos las teorías, realizamos las observaciones. El universo no se conoce a sí mismo. Solo a través de la conciencia humana, y quizás a través de otras formas de conciencia que puedan existir en el cosmos, el universo se vuelve consciente de su propia existencia y estructura. Esta idea, que la conciencia es la manera en que el universo se conoce a sí mismo, tiene resonancias tanto científicas como filosóficas. El físico John Wheeler propuso el principio antrópico participativo, la idea de que los observadores no son meros espectadores pasivos del universo, sino participantes activos que de alguna manera contribuyen a la existencia de la realidad. Aunque esta idea, en su forma más fuerte, es controvertida, captura algo verdadero sobre la relación entre la conciencia y el cosmos. Cuando miras el cielo negro y te preguntas por qué es negro, no estás solo haciendo una pregunta sobre la naturaleza del universo. Estás participando en uno de los actos más profundamente humanos que existen: la búsqueda de comprensión, el impulso de ir más allá de lo inmediatamente visible para entender las causas y estructuras subyacentes. Este impulso es lo que distingue a los seres humanos de otras formas de vida que conocemos. Es lo que nos llevó de las llanuras africanas a la Luna, de las primeras herramientas de piedra a los telescopios espaciales,
de los mitos de la creación al Big Bang. Y la oscuridad del cielo nocturno ha sido, en cierto modo, nuestro maestro más paciente en este viaje. Ha estado ahí cada noche desde que los primeros humanos miraron hacia arriba, guardando sus secretos, esperando que desarrolláramos las herramientas intelectuales y físicas para leerlos. Esperó miles de años a que Copérnico, Galileo y Newton desarrollaran la física moderna. Esperó siglos más a que Olbers formulara la paradoja de manera clara, a que Hubble descubriera la expansión del universo, a que los físicos del siglo XX desarrollaran la teoría del Big Bang. Y ahora, en este momento particular de la historia, tenemos las herramientas para leer una parte significativa de lo que la oscuridad tiene que decirnos. No todo, ni siquiera cerca de todo. El 95% del universo sigue siendo oscuro, en el sentido de desconocido e inobservable directamente. Pero hemos progresado de no entender nada sobre por qué el cielo es negro a tener una comprensión profunda y detallada que incluye el Big Bang, la expansión del universo, la radiación cósmica de fondo, la materia oscura y la energía oscura. Esto es notable. En el tiempo de una vida humana, la comprensión de la cosmología ha avanzado más que en todos los milenios anteriores combinados, y el ritmo de descubrimiento se acelera. El James Webb está revelando galaxias que existían cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años. Futuras misiones estudiarán la radiación gravitacional del universo temprano. Nuevos experimentos buscarán partículas de materia oscura. La oscuridad se va iluminando, poco a poco, con cada generación de científicos que hace mejores preguntas y construye mejores instrumentos. Pero siempre quedará oscuridad. Siempre habrá regiones más allá de nuestro horizonte observable que no podremos conocer. Siempre habrá preguntas que nuestra física actual no puede responder, sobre qué causó el Big Bang, sobre la naturaleza de la materia y la energía oscuras, sobre si existen otros universos, sobre por qué las leyes físicas son como son y no de otra manera. Y esto, lejos de ser desalentador, es una de las cosas más emocionantes sobre el universo. Siempre habrá más que descubrir. El horizonte del conocimiento nunca desaparece, simplemente se desplaza más lejos a medida que avanzamos. Cada respuesta genera nuevas preguntas más profundas. Este ciclo interminable de preguntas y respuestas parciales es el motor de la ciencia y uno de los impulsos más fundamentales de la curiosidad humana. Esta noche, cuando salgas y mires el cielo, te invito a hacer una pausa. Mira la oscuridad entre las estrellas. Esa oscuridad no es vacía. Es la sombra del Big Bang, el rastro de 13.800 millones de años de historia cósmica, la evidencia de que el universo tuvo un comienzo, la huella de la expansión que continúa ahora mismo mientras lees estas palabras. Es la biblioteca más antigua y más vasta que existe, escrita en un lenguaje que apenas estamos comenzando a descifrar. Eres parte de ese universo. Los átomos en tu cuerpo fueron forjados en el corazón de estrellas que murieron hace miles de millones de años. El carbono de tus células, el oxígeno que respiras, el hierro en tu sangre, todos viajaron a través del espacio interestelar antes de llegar aquí. Eres, literalmente, polvo de estrellas que ha aprendido a preguntarse sobre las estrellas. Y ahora sabes por qué el cielo es negro de noche. Sabes que esa oscuridad es una de las pruebas más elegantes de que el universo tuvo un comienzo. Sabes que la luz de incontables galaxias está en camino, que llegará algún día, aunque ese día esté a miles o millones de años en el futuro. Sabes que la oscuridad entre las estrellas está llena de galaxias invisibles a tus ojos, de materia oscura que no brilla, de energía oscura que empuja al universo hacia su destino final. La próxima vez que alguien te pregunte por qué el cielo es negro de noche, podrás decirles que la respuesta es una de las más profundas que la ciencia ha encontrado. El cielo es negro porque el universo, Tacintas, nació. Porque tuvo un comienzo. Porque la luz viaja a una velocidad finita. Porque el espacio se expande. Porque todavía estamos en los primeros momentos de una historia que apenas ha comenzado. El cielo negro no es el vacío.
es el origen. Si este viaje a través de la cosmología y los misterios del universo ha encendido tu curiosidad, si te ha hecho ver la oscuridad de una manera completamente diferente, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo está lleno de preguntas aparentemente simples, cuyas respuestas revelan profundidades extraordinarias. Y cada semana exploraremos juntos uno de esos misterios, llevando la ciencia más apasionante al alcance de todos. Gracias por acompañarme en este viaje desde la oscuridad hacia la comprensión. Hasta la próxima exploración.